Bienvenidos a la lección de lenguajes formales, lema de bombeo para lenguajes independientes del contexto. En este video terminaré el resto del capítulo 4 para que puedan hacer el taller. Entonces, empezamos con lema de bombeo. Entonces, el lema de bombeo para lenguajes independientes del contexto sale de la forma normal de Chomsky, ¿sí? Y entonces, para poder usarlo, tenemos una forma normal de Chomsky con variable inicial no recursiva. Ya les mostré cómo se hacía, variable inicial no recursiva. Entonces, se lo repaso rápidamente. Si yo tengo S, que es mi variable inicial, tengo que es igual o que me produce, no sé, algo como a la S, B, ¿sí? Esto sería, bueno, y para terminar, tendríamos, ok, esto sería recursivo, ya que esta, esta S es esta S, entonces aplico la regla y la vuelvo a aplicar, ¿no? Entonces, eso es como esta es la variable inicial, esto es recursivo. Lo único que hay que hacer es crear una nueva variable inicial y la llamamos S' y eso produce S. Y ya entonces ya tenemos que la variable inicial no es recursiva y entonces con eso tenemos una gramática en FNC con una variable inicial no recursiva. ¿Ok? Entonces eso es sencillo. Entonces, ya saben, en FNC todas las producciones son unitarias o binarias, ¿sí? Simples o binarias. Y entonces podemos dibujar el árbol de derivación, ¿sí? Y entonces máximo vamos a tener de un nodo ramificando dos nodos, ¿sí? Entonces lo que decimos es, tenemos un árbol, ¿sí? Y de ese árbol salen dos nodos. Máximo, ¿sí? Eso es lo que se está diciendo. Ok. Entonces estos árboles se denominan árboles binarios y si existe esta producción, que no necesariamente tiene que existir, su único propósito es generar la cadena lambda. Bueno, entonces aquí está el teorema. Tengo una gramática, ¿sí? Con todos los componentes y esa gramática está en FNC y tengo una cadena W del, del mundo de alfabetos, ¿no? Entonces, hablemos de la trayectoria más larga y la longitud de esa trayectoria en ese árbol, ¿sí? Entonces estamos hablando de cómo producir esta cadena W y cuántos nodos tendríamos. Entonces, digamos, tenemos K o menos nodos. Si decimos para producir la cadena W tendremos que tener K o menos nodos en la trayectoria, ¿sí? Entonces tendríamos que la longitud de esa cadena será menor o igual a 2 a la k menos 2, donde en este caso k tendría que ser por lo menos 2. ¿Ok? ¿Qué significa todo esto? Bueno, vamos a ver abajo en la demostración de qué están hablando. O sea, van a demostrar por qué este teorema. Entonces, aquí en la tabla de abajo, ¿sí? Se van a mostrar las relaciones que tenemos entre las K's, ¿sí? Y las W's. Y vamos a usar el caso básico, que es el K mínimo, que es igual a 2. Y también miraremos 3, 4 y 5, ¿sí? Para que se pueda ver esta, esta regla que se está diciendo, ¿sí? Esta relación que se estableció. Y pues usando inducción se pueden sacar todas las demás. Si k igual a 6, 7, 8, etcétera, hasta infinito. Entonces miremos primero igual k igual a 2. ¿Ok? Entonces, esto acá es el número de nodos de la trayectoria. Entonces, ¿cuál es la trayectoria? De acá a acá. Esa es la trayectoria. Y pues vemos que k es igual a 2. 1, 2.
Y acá abajo, como es el árbol de derivación, aquí sería W, ¿sí? Bueno, en este caso, W sería una cadena de un alfabeto, de un elemento, ¿sí? Entonces podemos haber dicho A minúscula, ¿sí? Pero bueno, la longitud de W es igual a 1, es este 1. Y eso es igual a 2 a la 0, ¿sí? 2 a la 0 también es 1. Pues, como estamos usando la ecuación 2k a la menos 2, si k es igual a 2, 2 menos 2 es 0, entonces esta parte de aquí es 0, y entonces tenemos 2 a la 0 que es igual a 1, entonces se ve que la relación es válida en este caso, donde k es igual a 2. Ahora miremos k es igual a 3. ¿Sí? Cambiamos de color, k es igual a 3. Estamos hablando de que esto es 3. ¿Sí? Porque tengo aquí 1, 2 y 3. ¿Sí? Y en ese caso de k es igual a 3, tenemos w es igual a 2. Entonces tenemos a. ¿Sí? Tenemos dos letras y este a es w. ¿Sí? Y entonces vemos que W es menor o igual a 2. ¿Por qué menor o igual a 2? Porque se pudo haber producido con solamente una. ¿Sí? Entonces, W es menor o igual a 2. En ese caso, tenemos 2 a la 1, ¿sí? Que es igual a 2. Y si usamos otra vez la ecuación, 3 menos 2 es 1. 2 a la 1 es 2. Y entonces tenemos que la relación todavía es válida. Ahora, mirando acá igual a 4. Aquí otra vez. Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y en este caso estamos produciendo una cadena con 4 elementos. A, A y A. Y tenemos 4 A's y eso es igual a nuestra W. Entonces, la longitud de W es menor o igual a 4. ¿Sí? Listo. Y entonces tenemos que 4 es igual a 2 a la 2. ¿Sí? Y en términos de esta ecuación tenemos K es igual a 4. 4 menos 2 es 2. Y entonces 2 a la 2 es 4. Y entonces también tenemos que esto es válido en esta situación. Y por último vamos a mirar K es igual a 5. Y aquí tenemos otra vez 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces podríamos tener una cadena de 8 elementos y entonces W, la longitud de W es 8, menor o igual a 8. Y eso es igual a acá, 8 es igual a 2 a la 3, 2 por 2 por 2 es 8. Y si aplicamos este 5, vemos que 5 menos 2 es 3, 2 a la 3 es 8. Y entonces hemos demostrado, ¿sí?, que esta regla aquí, esta relación entre estas dos es válida. Y para comprobar lo demás se puede hacer por inducción. Y aquí no lo hacen, ¿sí? Pero se puede hacer. Bueno, entonces, de este teorema sacan un corolario, ¿sí? Entonces decimos otra vez las condiciones iniciales. Y entonces decimos, si la longitud de la trayectoria más larga del árbol de derivación para S produce W, tiene K más 2 o menos nodos, que lo demostramos, entonces esta relación también es válida, ¿sí? Entonces, esta relación es la misma, sino que la simplificaron, y la simplificación es que ahora en vez de K tener que ser mayor o igual a 2, o por lo menos 2, con esto se puede hacerlo con 0, ¿sí? Y entonces es una simplificación, es la misma cosa, pero este menos 2 lo quitaron y bajaron la K. Y de lo contrario, si resulta que W es mayor que 2 a la K, ¿sí? Entonces, este árbol de derivación tiene que tener más de K más 2 nodos. ¿Ok? Entonces, esta demostración no hay que hacerla porque sale ya del teorema que hemos mostrado, ¿sí? Y la segunda afirmación es la contrarrecíproca de la parte 1, ¿sí? O sea, es la, digamos, el complemento, si quieren decirlo así. ¿Ok?
Bueno, entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a la lema de bombeo para LIC, para lenguajes independientes del contexto. Entonces, repaso rápido de qué es LIC, ¿sí? Entonces, digamos que yo tengo un lenguaje A la I, B a la I. Pues si se acuerdan bien, este lenguaje no es regular, ¿sí? Acuérdense que usábamos la lema de bombeo para mostrar que la expresión no era regular, ¿sí? Y usamos la lema de bombeo para mostrar eso. Pero como lenguaje, sí es lenguaje independiente del contexto. ¿Ok? ¿Y cómo es eso? Entonces podemos hacer, como es independiente del contexto, podemos hacer una gramática para generarlo. ¿Sí? Entonces, tengo A, tengo S y tengo B. Y tengo lambda. Y aquí podemos especificar que I es mayor o igual a 0. ¿Ok? Bueno, y entonces esta gramática va a generar este lenguaje. ¿Por qué? Porque en cada etapa tenemos A y tenemos B. ¿Mm? Y entonces hay un control sobre cuántas veces va a aparecer A y B. ¿Mm? Ok. Y entonces se puede repetir tantas veces que queramos y en cada paso va a aparecer A, va a aparecer B. Y entonces se controla que el número de A's y B's siempre sean iguales. ¿Sí? Entonces es posible hacerlo. Bueno. Entonces, y si quieren se lo convierten en FNC. ¿Sí? Bueno. Entonces, este es un lenguaje independiente del contexto. ¿Sí? Pero también hay lenguajes que no son independientes del contexto. Entonces, por ejemplo, A, B, C y con la I. Entonces, A a la I, B a la I, C a la I. Para esto sí no puedo producir una gramática que me vaya a generar A, B y C. Si no porque tengo A, aquí puedo poner la S y puedo poner la B. Y aquí, ¿qué hago? Pongo otra S y otra C. Pero, ¿cuál es el problema? Si yo hago el árbol de derivación de esto, pues sí, yo puedo controlar cuántas veces aparece una A y una B, ¿sí? Porque produzco esta, pero después me queda esta otra. Y yo no puedo controlar cuántas veces voy a aplicar esta S, ¿sí? Porque estas dos S las aplico independientemente. Y al suceder eso, ya no tengo un control de cuántas veces produzco A y B o cuántas veces produzco B y C. ¿Sí? Lo único que puedo controlar es no, quedan A y B quedan iguales y C queda diferente. ¿Sí? O puedo tener B y C iguales y A diferente. No va a tener el control que tenía aquí arriba. ¿Sí? Entonces, no puedo mantener que estas I's sean iguales. Bueno, entonces, ¿cuál es la lema de bombeo? Porque vamos a comprobar que un lenguaje no es independiente del contexto. Y esto es muy parecido a la lema de bombeo que hicimos anteriormente, pero aplicado a lenguajes en vez de expresiones regulares. Bueno, entonces, dado un lenguaje en LIC, tenemos una constante n,
llamada constante de bombeo de L, tal que toda cadena que consideremos Z de este lenguaje, que la longitud de esa cadena sea mayor que este n, ¿sí? Se puede descomponer en la siguiente forma. O sea, Z se puede descomponer en 5 subcadenas, ¿sí? Donde las 3 cadenas interiores, que son estas, la longitud de esas 3 cadenas va a ser máximo n. ¿Sí? Va a ser menor o igual a n. También vamos a tener que para la cadena B y la cadena X, aplicando cualquier i mayor o igual a 0, ¿sí? Esta cadena debe permanecer dentro de L. Y por último, OB puede ser lambda o X puede ser lambda, pero no los dos a la vez. ¿Ok? Ok. Entonces, entonces empezamos con la gramática en FNC, con variable inicial no recursiva, ¿sí? Ok, y entonces podemos decir que existe porque ya lo hemos comprobado. Ok. Y tenemos K. K va a ser el número de variables, ¿sí? B son las variables, entonces tenemos el número de variables que es K. De las variables de G, obviamente. Y tenemos que nuestra N, en este caso, es 2 a la K. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que comprobamos aquí arriba. ¿Sí? Y entonces, tenemos la Z, y la Z también es mayor que N, que es lo que teníamos aquí arriba. ¿Sí? Entonces, ¡ay! Bueno, no me fui muy lejos. Y entonces, la trayectoria más larga del árbol para producir Z tiene más de K más 2 nodos. ¿Sí? Claro, ya hablamos de eso aquí arriba. ¿Por qué? Porque Z es mayor que N. ¿Sí? Entonces aplica esta segunda regla. Entonces, consideremos los últimos K más 2 nodos de las trayectorias, siguiendo el orden desde la raíz hasta las hojas del árbol. Entonces, el último nodo, este K más 2, va a ser una terminal. ¿Sí? Claro, porque el último nodo siempre es la terminal. O sea, el último nodo, cualquiera de estos últimos nodos es la terminal. Y todas las demás son variables. Entonces, eh, el último nodo es la terminal y los restantes K más 1 nodos son variables. ¿Sí? Como hay solo K variables para la gramática, porque aquí tenemos las K variables para las gramáticas, entonces hay por lo menos una variable que se repite. ¿Sí? Y esa no puede ser la inicial. ¿Sí? Porque la inicial, esto es no recursiva. ¿Sí? Entonces no puede ser ese. Pero hay una variable A que se repite en la trayectoria. Entonces existen, y por lo tanto existen cadenas. Ya estas son las cadenas, las subcadenas, y así son las producciones. Entonces S produce U, A, I, ¿sí? A siendo la variable que se repite, U, I, Y siendo las subcadenas exteriores, o sea, prefijo y el sufijo. Y entonces esta A, aquí está la repetición. ¿Sí? Y dentro de esta repetición tenemos la B y la X. ¿Ok? Y por último, una de esas A's, esa producción nos da la W. Y entonces, ¿cómo se ve esto esquemáticamente? Se ve de esta forma. Este sería el árbol. ¿Sí? No han dibujado todos los nodos, pero de ese para este lado aquí se produciría la subcadena, el prefijo U. Aquí de este lado para acá se produciría el sufijo Y. Y acá tenemos la recursión, ¿sí? De la variable A. Y entonces una de esas produce B y X y la otra produce la W, ¿sí? Lo que acabamos de ver aquí arriba. Y acá se ve las producciones. Entonces S me produce esta parte, que es la primera. Entonces sería la U. Entonces esta primera de acá. Estamos diciendo que me produce la U, la A,
y la Y. ¿Sí? Y esta interna de acá es, elaborando esta, me produce A, B y X. Y esta última, que viene de esta aquí, produce, produce la W. ¿Sí? Produce esta W. Ok. Entonces ya tenemos básicamente la idea de lo que explicaron acá. Si no lo entienden bien, pueden volver a leerlo, pero igual es una demostración. No es necesario para ningún parcial ni para hacer el taller. Es para que ustedes entiendan cómo están desarrollando esta lema de bombeo. Y entonces, listo, regresamos. Entonces, pues tenemos tiene camas, 2 nodos o menos. Por la parte podemos concluir que tenemos esto, ¿sí? Bueno, eso lo podían haber visto de esta primera parte. Entonces, y ahora especifican esta parte de acá. Esta parte es la parte necesaria para demostrar que es un lenguaje independiente del contexto. Si es independiente del contexto, entonces esta de aquí, ¿sí? Es aplicando la I a esta subcadena, esta subcadena B o esta subcadena X que nos produce eso, todavía tendría que estar dentro del lenguaje, ¿sí? Entonces dicen, si I es igual a 0, corresponde a esta derivación. Y esto también tiene que estar dentro del lenguaje. ¿Sí? Y entonces finalmente hablan de esta derivación. Se puede escribir de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de forma normal de Chomsky. Y entonces como no es una unitaria o producción simple, tiene que ser binaria. ¿Sí? Y esto produciría esto. Ok, y entonces dicen, se deduce que la U y la X no pueden ser ambas lambda, ¿sí? Porque si esta no existe y esta no existe, entonces la producción sería A, que sería de esta forma, lo cual es imposible porque estamos en FNC, ¿sí? Y la única producción de lambda es la S. Ok. Entonces, o esta no puede ser lambda o la otra no puede ser lambda. Entonces esto demuestra las primeras tres propiedades del lema de bombeo. Entonces hasta ahí ya la demostración. ¿Sí? Y entonces vamos a aplicar este ejemplo. Entonces aquí está el lenguaje que ya les dije que no estaba en L y C. ¿Sí? Ahí está. Usando el alfabeto ABC. ¿Okay? Entonces vamos a la solución. Y es un argumento por contradicción. Entonces decimos L. Si fuera L y C, entonces, por el lema de bombeo, podríamos aplicarlo, ¿sí? Existiría la constante n, ¿sí? Y entonces tendríamos nuestra z, que es mayor o igual a n, no, es mayor que n. En este caso, solo aplicando n a cada letra, reemplazando estas i, sería suficiente, ¿sí? Para esta condición, porque nos da que esta z es, bueno, asumimos que esta z es, o no es que asumimos, decimos esta z es de L y esta z es mayor que n. ¿Sí? Y hemos asegurado eso porque como n está aplicado a cada una de estas, entonces z tiene que ser mayor que n. ¿Sí? Bueno, y claro, z está en el lenguaje porque está de esta misma forma. ¿Sí? Entonces n es uno de los valores de i. Okay, espero que hayan entendido eso. Bueno, entonces podemos descomponer z con ¿qué es esto? Lo podemos descomponer de esta forma. Y tenemos las propiedades 1, 2 y 3 de la lema de bombeo. Entonces, acuérdense, las interiores, las tres subcadenas interiores van a ser menor o igual a n, ¿sí? Entonces, hablando de esas tres, ¿sí? P, W, X. Dice, no pueden aparecer los tres terminales A, B y C simultáneamente. Entonces, ¿qué se está diciendo? Si escribimos nuestra cadena con términos A, B y C, digamos que n, por decir, digamos que n es 1, para tenerlo simple. Si n es 1, tenemos A, B y C. Entonces, tenemos
Tenemos A, B y C. Ok. Y entonces estamos hablando de esta parte interior, ¿sí? BWX. Pues eso es N. Entonces en este caso, digamos por aquí. En este caso tenemos B, ¿sí? Igual, BWX puede ser esta parte de aquí porque U podría ser lambda. Y entonces en este caso tenemos solo A. O incluso si tomamos la parte final, solamente tenemos C. Pero el punto es que no se puede tener A, B y C simultáneamente. Pero sí se puede tener, para que aparezcan los tres terminales simultáneamente, una subcadena de esta debe tener longitud más de, ¿sí? O igual a n más 2. ¿Sí? Y lo estamos comprobando aquí. Si n es igual a 1, que estamos haciendo en este caso acá, para que las tres aparezcan, ¿sí? Tendríamos que tener una longitud de 3 para que las tres aparezcan. Entonces eso es lo que están diciendo acá. N más 2. Pero como B no puede ser lambda y O no puede ser lambda, entonces vamos a distinguir dos casos. Entonces, alguna de las cadenas B o X contiene dos tipos de terminales, ¿sí? Entonces, en este caso, entonces estamos hablando de que o B tiene dos de las terminales, que es A y B, o B y C, ¿sí? O X tiene A y B, o B y C. Entonces, cuando lo duplicamos, ¿sí? Cuando aplicamos I igual a 2, aparecen algunas B's seguidas de A's o algunas C's seguidas de B's. Bueno, creo que es al revés. Aparecen algunas A's seguidas de B's y algunas B's o algunas B's seguidas de C's. En cualquier caso, ya no tenemos un lenguaje, una cadena que pertenece al lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que A, B, B, C, C. Y entonces, en este caso n es igual a 2. Igual a 2. Bueno, y entonces, como BWX tiene que ser menor o igual a n, podríamos tomar, digamos, esta parte de aquí, ¿sí? Y entonces tendríamos BWX sería menor o igual a n es 2, entonces podemos muy bien tomar esta parte, ¿sí? Ok, y tenemos BWX, ¿sí? Pues podemos decir que B, o sea, no hay ninguna restricción de que W sea lambda, ¿sí? Entonces B, digamos, B no puede ser lambda, X puede ser lambda, pero no B. Entonces, como B no es lambda, entonces B sería esta AB, ¿ok? Y X sería lambda, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos esta I igual a 2, terminaríamos con A, que es esta A. Aquí B sería 2, AB, AB, AB y BCC. Bueno, ya tenemos una cadena y esa cadena no está en nuestro lenguaje, ¿sí? Pero debería de, si fuera un lenguaje independiente del contexto. ¿Ok? Entonces, el caso 2, las cadenas B y X contienen solo un solo tipo de terminal cada una, solo A's o solo B's o solo C's. Ustedes pueden formar sus V, W, X, Y para que salgan de esta forma, ¿sí? Y entonces, como en BWX no aparecen los tres terminales A, B y C simultáneamente, entonces en la cadena de bombeo que producimos se altera el número de dos de los terminales A, B, C a lo sumo, pero no los tres, ¿sí?
y entonces también no estaría en el lenguaje. ¿Okay? Entonces, pero como el lema de bombeo afirma que esto debería estar en el lenguaje, entonces esta contradicción muestra que L no es un L y C. ¿Sí? Entonces, A a la I, B a la I, C a la I no es un lenguaje independiente del contexto. ¿Ok? El siguiente ejemplo es un poco más complicado, no lo voy a demostrar en este video. Si les interesa, lo podemos hacer en horas de oficina, ¿sí? Pero ahí lo pueden tratar de seguir. Lo único que es que estamos hablando es de números primos y entonces van a escoger un m, ¿sí? Que sea primo, que sea mayor que n, porque el n tiene que poderlo aplicar a la subcadena. ¿Ok? Pero entonces si quieren, si están interesados en eso, lo podemos hacer. Ok, pero bueno, ya saben más o menos usar la lema de bombeo para LIC. Entonces hablemos de unas propiedades de clausura de los LIC. Entonces, ya hemos visto que los lenguajes regulares son cerrados bajo la concatenación, la estrella Kleene y todas las otras operaciones booleanas. Eh, los, los lenguajes independientes de contexto poseen propiedades de clausura mucho más restringidas. ¿Ok? Son cerradas solamente para unión, concatenación y estrella de Kleene. ¿Sí? Y no son cerrados para intersección, complementos ni diferencias. ¿Ok? Entonces, primero hablemos de las operaciones unión, concatenación y estrella de Kleene. ¿Sí? Entonces, digamos que tenemos dos lenguajes independientes de contexto. Acuérdense que para ser lenguaje independiente de contexto, pues, tenemos que ser capaces de producir la gramática. ¿Sí? La gramática con las variables, el alfabeto, el variable inicial y las producciones. ¿Sí? Tal que ese lenguaje se produzca a través de esa gramática. ¿Sí? Entonces, digamos que tenemos ya dos LICs, significa que tenemos dos gramáticas. Se puede construir una nueva gramática que genere ese lenguaje, que es el lenguaje de la unión de esos dos lenguajes o de la concatenación de esos dos lenguajes o de la aplicación de la estrella de Kleene. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar la demostración. Entonces, primero vamos a empezar con la unión. ¿Sí? Entonces, sencillamente, si tenemos dos gramáticas, pues podemos crear una nueva variable inicial s, ¿sí? Y la usamos esa variable inicial s para producir las variables iniciales de cada una de esas gramáticas, ¿sí? Entonces, primero teníamos gramática 1 con variable inicial de la gramática 1, que ahora se llama S1, y producimos variable inicial 2 de la segunda gramática. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos la primera producción. ¿Sí? La variable inicial de esta nueva gramática es producir las dos variables iniciales de cada gramática. ¿Ok? Y todo lo demás, todas las otras producciones se pueden mantener tal cual como están. Y entonces producimos una nueva gramática que es la unión de las variables de 1, la unión de las variables de 2 y la nueva variable inicial que producimos. ¿Sí? Entonces esto reemplaza nuestro B original. Tenemos el mismo alfabeto, esta es la variable inicial y las producciones son las producciones de la primera, las producciones de la segunda y esta nueva producción que introducimos, que era la variable inicial aplicada a la inicial de la primera gramática y a la inicial de la segunda gramática. Y esquemáticamente tenemos esto. Y ya con esto demostramos, ¿sí?, que se puede tener un nuevo lenguaje que es la unión de los dos lenguajes. ¿Sí? De la misma forma se construye el complemento, concatenación, ¿sí? Ahí lo pueden leer. La única producción que introducimos fue esta, que claro, es lo que produce el primer lenguaje concatenado con lo que produce el segundo lenguaje. ¿Sí? Y entonces esquemáticamente es así. ¿Ok? Y lo mismo para estrella Kleene o Kleene. ¿Sí? Eh, entonces, para L1 estrella, ¿sí? Lo único que tenemos que introducir, las variables son iguales, alfabeto igual,
tenemos una nueva variable inicial, tenemos las producciones del lenguaje y tenemos la producción de que este lenguaje se produce aplicando todas las producciones y repitiéndolo, ¿sí? O no tenemos que hacer nada con esa producción, ¿sí? Porque igual estrella Clini significa que no se tiene que aplicar ni una sola vez y en ese caso tendríamos lambda. Pero entonces esto es recursivo, podemos aplicarlos cuantas veces queramos, ¿sí? Entonces no les voy a hacer la derivación del árbol, pero se puede ver que en este punto cuando terminemos con S1 podemos producir otro S1 y dentro de este S1, que es este, podemos producir todas las S1 que queramos y entonces ahí tenemos la estrella Clini. Sí, y esquemáticamente es así de sencillo. ¿Ok? Entonces ahí están las tres. Y entonces dicen, bueno, entonces vamos a utilizar este teorema para encontrar una GIC que pueda generar este siguiente lenguaje, donde hemos hecho una aplicación de concatenación y otra aplicación de estrella Clini, ¿sí? Y tenemos que el primer lenguaje es este, que está en LIC, ¿sí? Porque podemos producir la gramática y ahorita la produciremos. Y este otro lenguaje que también está en LIC, que ya hemos demostrado que es, que ya hemos producido la gramática, ¿ok? Listo, entonces, vamos a ver. Entonces esta es la solución. L1, que es el primero, se puede generar con esta gramática. Entonces, tenemos AB o tenemos BA. Entonces aquí está, tenemos AB o tenemos BA. Tenemos la estrella Clini, que significa que esto no te tiene que aplicar ni una sola vez, 0 veces se aplica, entonces eso nos daría lambda. Entonces también tenemos lambda. Y por último, como es estrella Clini, tenemos que, digamos, producimos AB y tenemos la opción de producir otra. Y entonces producimos una de las producciones y tenemos la opción de regresar acá y tener otra vez esto, ¿sí? Entonces ahí está la otra, que otra vez aplicamos una vez y con esta otra vez regresamos y de esa forma podemos hacer todas las veces, repetir todas las veces estas producciones y sacar todas las ABs o BAs que queramos, ¿sí? Entonces ahí está la gramática para la primera. Y para la segunda tenemos A a la I, B a la I y la queremos también hacerle Clini. Entonces tenemos S2 que es, esto es lo que le hace Clini, ¿sí? Porque la puede reproducir cuantas veces quiera. Y esta es lo que lo hace a que A y B tengan la misma cantidad de ocurrencias, ¿sí? Y entonces se aplica S2, se regresa acá, ¿sí? Y se puede hacer todas las veces que se quiera. Y como es estrella Clini, que no se tiene que hacer ni una sola vez, o sea, se puede aplicar 0 veces, entonces tenemos lambda. ¿Ok? Entonces, finalmente tenemos que hacer la concatenación, ¿sí? Y entonces la concatenación se sabe que se hace concatenando con una nueva producción y las otras demás producciones permanecen iguales y tenemos, encontramos la gramática independiente del contexto que produce este lenguaje, ¿sí? Listo. La segunda parte es que intersección, complemento y diferencia no son cerrados. Entonces, no necesariamente va a ser, si tenemos dos lenguajes independientes del contexto, vamos a tener uno independiente del contexto al aplicar estas operaciones. Entonces, miremos la primera. Entonces, en la primera, aquí tenemos dos lenguajes independientes del contexto, ¿sí? Donde podemos tener I para estas dos y J diferente, ¿sí? Y vimos este ejemplo cuando estábamos hablando del lema de bombeo. Y de la misma forma, aquí tenemos J iguales para estos y I diferente. Entonces, estas dos son lenguajes independientes del contexto. Entonces, como son independientes del contexto, aquí está la gramática independiente del contexto, ¿sí? Veamos que aquí estamos controlando A y B, ¿sí? Como es esta parte de acá. Y se le aplica la B, se le aplica la C, ¿sí? Pero no hay un control entre cuántas veces ocurre C y cuántas veces ocurre A y B. ¿Okay? Y aquí también tenemos el siguiente caso. En este caso se controla B y C. Y ahí está B y C. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos el control de B y C, para que el J siempre sea igual. Pero independiente de eso, tenemos estas A's que están produciéndose sin consideración de cuántas B y C tengamos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las dos gramáticas. Ahora, si aplicáramos la intersección, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que A, B y C tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos aquí todos los alfabetos donde A y B son iguales. Y aquí tenemos todos los alfabetos donde B y C son iguales. Y como esta B y esta B van a ser iguales cuando se aplique la intersección, vamos a tener que solamente nos quedaremos con las cadenas donde A, B y C son iguales, porque vamos a tener las cadenas donde las B's, entre estas dos, las B's son iguales. ¿Sí? Entonces, por consecuencia, tenemos que A, B y C van a ser iguales. ¿Ok? Pues esta forma de A, B, A la I, B a la I, C a la I no es L y C. Ya se mostró usando la lema de bombeo. ¿Sí? Ese fue el ejemplo que hicimos. Y como esta no es L y C, demostramos que la intersección de dos L y C no es un L y C. ¿Ok? Bueno, para el segundo de complemento lo razonamos por contradicción. Entonces, si el complemento de todo L y C fuera una L y C, entonces se puede concluir que la intersección de dos L y C sería una L y C. Entonces, estamos diciendo, tenemos una L1 y tomamos el complemento de esa L1 y L2 tomamos el complemento de esa L2. ¿Sí? Entonces tomamos el complemento y la intersección es la unión del complemento. ¿Sí? Eso nos daría la intersección. Pero ya sabemos que la intersección no es L y C. Entonces tenemos una contradicción. Y entonces, porque tenemos una contradicción, también podemos comprobar que el complemento de una L y C no es L y C. Y la tercera es la misma cosa, razonamos por contradicción, que la diferencia de dos L y C no es L y C. ¿Sí? Y entonces se concluye de una forma parecida, que si tenemos el complemento de una L y C, pues entonces también sería una L y C. ¿Por qué? Porque el complemento es una diferencia. ¿Sí? Entonces, esta es L y C. Si tomamos la diferencia de todas las cadenas, nos da el complemento. Pero ya sabemos que el complemento no es L y C. Entonces también sabemos que esta operación de diferencia no nos produce una L y C. ¿Ok? Y finalmente tenemos que un que L y C sí es cerrado bajo homomorfismo. ¿Sí? Acuérdense, homomorfismo es donde tomamos de un alfabeto y lo producimos a otro alfabeto, donde se mantienen las otras propiedades. ¿Sí? Entonces, digamos que tenemos una L y C y le aplicamos el homomorfismo, entonces ese nuevo alfabeto es L y C. Para esto sí no voy a discutir la demostración, vamos directo al ejemplo. Entonces, tenemos este lenguaje, ¿sí? No sabemos si este lenguaje es o no es L y C. Vamos a aplicarle un homomorfismo para demostrar que no es L y C. Entonces, vamos a usar el lenguaje A la I, B a la I, C a la I, que sabemos que no es L y C. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el homomorfismo para producir de este lenguaje a este lenguaje? Pues sencillamente definimos el nuevo lenguaje. Este es el alfabeto anterior. Definimos el nuevo alfabeto y las nuevas producciones. Entonces, si yo tengo un O, me da un A. Si yo tengo un 1, me produce B. Y si yo tengo un 2, lo voy convirtiendo a C. Y si tengo un 3, lo convierto a lambdas. Entonces, ahora si aplicamos el homomorfismo a este lenguaje de acá, vamos a aplicarle lo que queríamos al 0 a la I, lo que queríamos de 1 a la I, y 2 a la I y 3 a la I. Y vamos a resultar que los ceros todos se convierten en A's, tengo a la I, y los unos todos se convierten en B's, y los 2 todos se convierten en C's, y los 3 todos se convierten en lambdas.
Y entonces lo he convertido a este lenguaje, a la I, B, L, I, C, L, I, y este sabemos que no es LC. Y como no es LC y sabemos que el homomorfismo preserva el LIC, sabemos que también este no es LIC, ¿sí? Y verán que tampoco le pueden crear la gramática independiente del contexto. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí en la segunda parte les discuto algoritmos de decisión para G y C.